justamente de esto, de innovación de tecnologías. Tiene también una visión como lo tiene el municipio, y creo que esa es la diferencia. A veces cuando uno habla de políticas de Estado, digo, el Estado existe con nosotros como gobierno peronista, como también existió hace 4 años atrás con el macrividealismo. Digo, lo que cambia del Estado es la decisión política de lo que uno quiere demostrar. Y nosotros, por lo menos, lo que uno quiere demostrar es, como decíamos al principio, más allá de las editoriales, también esta visión de exponer y de convocar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, y de demostrar lo que se realiza día a día en las distintas casas de la cultura ubicadas en nuestros barrios. Desde ahí, desde tener talleres abiertos, desde tener también charlas, como por ejemplo mañana va a estar Rafecas en una de las charlas que está haciendo el Colegio de Abogados. Digo, esas charlas en donde son abiertas a toda la comunidad para la participación, y también pueden surgir distintos debates que tienen que ver con el día a día y la cotidianidad de lo que vivimos. Digo, más allá de las editoriales, también es una posibilidad de expresar lo que el municipio hace, pero también para contagiar, para convocar a nuestros vecinos. Hay una muestra muy grande de la Subsecretaría de Veteranos de Malvinas en estos 40 años de Malvinas. Digo que me parece que no es poca cosa cuando algunos plantean que fue una guerra y nada más. Digo, poner en juego a los veteranos de Malvinas, los compañeros veteranos de Malvinas, donde hace 40 años un gobierno los mandaba a una guerra, y hoy ponerlo en la mesa de los chicos y las chicas para saber lo que pasó en ese año. Digo, en sí tiene una perspectiva mucho más social y de comunicación. Por lo menos, repito, por lo que vos comentás, que yo no he tenido la posibilidad de conocerlo. Ahora, a mí se me ocurren en este momento algunos ejes temáticos que me gustaría saber si la feria los recoge de alguna manera. Yo creo que sí, pero la pregunta es más una pregunta retórica que otra cosa, ¿no? Hay mucha literatura en este momento sobre la violencia de género, sobre el drama de las mujeres, ¿no? De las mujeres golpeadas, asesinadas, y hay mucha literatura que defiende el medio ambiente en contra de las multinacionales y de los grupos que queman los bosques, los humedales, etcétera. ¿Alguna de estas cosas se ve reflejada en la Feria de la Matanza? Por un lado, como parte de los stands del Ejecutivo, digo, La Matanza tiene la Secretaría de Medio Ambiente, que es una de las secretarías que también empezaron a tener cierta estructura en estos últimos meses, por lo que decíamos anteriormente, y también tiene el stand de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades, que conduce Diana Hendel. Ellos tienen su stand donde pueden demostrar, donde pueden acercarle al vecino, no solamente folletería, sino distintos programas que se hacen diariamente en La Matanza, como por ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente tiene el programa de reciclado, de pulmones verdes, recuperación de espacios verdes, y además de eso también tienen distintas charlas durante estos días. Digo, las charlas y las expresiones de la fe desde lo que es el auditorio Federico Pedro Ruz y el auditorio Espineta están abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche para la participación y la generación de exposiciones de todas estas áreas. Por ejemplo, este jueves va a estar Liliana Hendel con Marian Farías Gómez, que es una psicóloga que va a presentar la obra de un molinero, de Carlos Molinero, que hace un repaso por la historia de las familias claves del folclore argentino también, y distintas actividades. Eso es un poco lo que cada secretaría, por eso decíamos anteriormente, pone y lo que discute todos los días para plasmarlo en la agenda. Vos hablaste recién del gobierno peronista, dijiste nuestro gobierno peronista. Ahora, el peronismo ha tenido históricamente grandes referentes culturales, sobre todo grandes escritores y poetas, ¿no? Como por ejemplo Paco Urondo, como por ejemplo Roberto Santoro, ni hablar de Rodolfo Walsh, ¿no? La temática de estos compañeros está reflejada en la feria. Sí, de hecho hasta va mutando año a año, es decir, el año pasado también dentro de los artistas que participan, pero también se creó el espacio de literatura que lleva el nombre de un detenido desaparecido del municipio de La Matanza, que es Delfo Soto, que es un espacio de escritores y donde también ellos hacen sus exposiciones.
De hecho, este año también se presentó el libro del caso del Forsoto, que lo presentó la hija, Eva Soto. Estuvimos ayer en el auditorio y estuvieron comentando el libro y todo este trabajo que generan y que van realizando estos escritores durante todos estos años en la Feria del Libro, y también, como decíamos anteriormente, en las distintas plazas de la cultura y en la Feria Móvil, porque La Matanza también tiene una Feria Móvil donde se acerca a distintos barrios y trasladan esto. A ver, uno entiende y uno sabe que como Estado municipal, digo, existen un montón de expresiones artísticas, pero creemos y tenemos la convicción de empezar a acercar, sobre todo, a estos artistas, también desde un lado, desde la construcción cultural que representa nuestro gobierno. A ver, sabemos que hay un momento histórico en donde los medios de comunicación, la manipulación también de algunos sectores, nos genera reivindicar cada vez más nuestra simbología, nuestra identidad, nuestra cultura nacional y popular. Digo, me parece que si no empezamos a generar eso, digo, seguir importando algunos mensajes, algunas palabras, algunos modismos que justamente no nos representan, que van contrariamente de nuestra filosofía de vida, digo, terminamos siendo cómplices de esa colonización que, bueno, todavía seguimos luchando. Claro. Bien, perfecto. Te paso con Claudio Bevilacqua, que te va a continuar con el tema. Bien. Abrazo. Diego, ¿vos sos de La Matanza? Sí, yo soy vecino acá de La Matanza. Sí, bien, perfecto. Te va la vida, digamos, no sé, yo... Sí. Por lo que te veo en las fotos, sos por lo menos más joven que nosotros, seguro. Yo ya estoy pisando casi... Años. ¿Cuánto tenés? 31 años acá en La Matanza. Sos mucho más joven, claro. Sos mucho más joven que nosotros. Mis viejos matanceros, bueno, así que mis nonos desde que llegaron, sí, descendientes de italiano, y mis nonos de que llegaron viven en La Matanza. Bien, Diego, sabemos a través de nuestra producción que estuviste escuchando el editorial que nosotros dimos hace un ratito y que vos querías, de alguna manera, cuando te comunicaste con la productora, comentar algo sobre eso, con lo cual tenés toda la libertad del mundo para hacerlo, y si hay algún hecho puntual, antes de que yo te haga una pregunta sobre La Matanza nuevamente, digamos, podés comentarlo. No, en general hablaba ahí. Primero agradecerle a Eva, que me llamó, bueno, a Yamila, que fue quien pasó el contacto, pero no, le comentaba que me gusta, digo, escuchar estos debates. Creo que es necesario que, digo, primero principalmente los militantes sí, podamos discutirlo, pero digo, es necesario a veces poder trasladar todo esto hacia el vecino, hacia la vecina, y entender lo que se está poniendo en juego. Digo, hay un montón de cosas en las cuales desde, los hechos comparativos de procesos históricos pudieran parecer lo mismo. Ahora también creo que estamos viviendo un proceso en donde el problema no es lo que estamos viviendo hoy, más allá que eso le pueda generar a cualquier vecino, a cualquier vecina, a cualquier familia una complicación de llegar a fin de mes. Digo, pero lo que se está discutiendo es lo que viene a partir de los próximos años. Digo, Argentina está en un proceso en donde lo que estamos discutiendo es quién va a gobernar el futuro reacomodamiento de Argentina en la región geopolítica, digo, con los recursos minerales, con el litio, con el agua, con los alimentos. Y me parece que eso es algo que es muy importante, no menor, pero me parece que va a garantizar los próximos años. Digo, el otro día cuando escuchábamos el discurso de Cristina, haciendo referencia a los 12 años que daban en función de los 12 años de Néstor y Cristina, que fueron los mejores 12 años después de la vuelta a la democracia, digo, comparto, pero me parece que hay algo más preocupante, que ellos vienen, digo, la casta, no quiero decir la casta para parecerme a un personaje que viene a destruir toda nuestra identidad como es Milei, pero digo, todo este partido judicial, los grupos económicos, sí, vienen y condenan a Cristina como la mayor exposición y la mayor referencia política del peronismo y del movimiento nacional peronista, pero digo, lo hacen en función de los próximos 12 años. De estos años particularmente lo hemos debatido, digo, estos años de bonanza que viene, y con este repercurrimiento,
lo hacen por eso. Entonces me parece que, si bien hay cosas que, como escuchamos en la editorial, ser parecidas, como decían, me parece que lo que se está jugando es los 12 años que vienen de este futuro de nuestra patria. Claro. Bien, yo escucho todo lo que vos planteás, me parece correcto desde el lado político, digamos, y del lado de la militancia, como lo ven ustedes. Con esto quiero marcar una diferencia con este pensamiento, digamos, no es que nosotros acá le abrimos la palabra a todo el mundo, no somos anti, por supuesto, pero no estamos tan de acuerdo con algunas cuestiones. Y lo difícil es hacerle entender a la gente que no vive de la política, o que de alguna manera no es política y que sufre las realidades de todos los días, ¿no? La Matanza es un distrito de los más grandes del país, digamos, por lo cual es una cosa que se refleja permanentemente. Hay mucha gente viviendo ahí, mucha gente con penuria, mucha gente con problemas, y que tristemente no se le resuelve desde que volvió la democracia, ¿no? ¿Cómo ves esta realidad vos a lo largo de la historia? Vos hablabas recién de los 12 años mejores del país. Sin embargo, en La Matanza hay problemas estructurales que no se han resuelto, no en La Matanza solamente, en todo el país. Pero digo, marco La Matanza porque estamos hablando de La Matanza, digamos. Problemas estructurales como la pobreza, como la falta de vivienda, y que no los ha resuelto nadie. ¿Cómo lo ves? Totalmente, comparto que hay un montón de cosas que todavía no hemos alcanzado a transformar. Comparto que no sé si lo dijiste, lo digo yo, que en esos 12 años hemos demostrado que mejorar es posible, pero no hemos podido transformar. Y sí, como decías vos, ahí sí venía el comparto, en donde se hace muy difícil a veces, hablando con el vecino o hablando con la vecina, poder identificar cuáles son las principales causas de por qué no se puede transformar. A veces, años anteriores nosotros teníamos bien en claro, el vecino, la vecina, tenía bien en claro quiénes eran los sectores de poder que por última le discutían a ellos o le impedían a esa persona, a ese vecino y a esa vecina poder llegar a fin de mes. Hoy, lamentablemente, eso no está tan claro. El capitalismo ha avanzado y ha generado un discurso hegemónico y una cultura del sentido común que no nace desde el pensamiento del vecino, sino que nace desde lo que manipulan y de la desinformación y la manipulación de los medios. Claro. Eso nos lleva a nosotros a poder tener muchas cuestiones que hay que resolver. El tema de la vivienda es uno de ellos, pero también es importante resolver que si no, nosotros no nos podemos plantear que la tierra tiene que ser un bien social y no tiene que ser la tierra un bien económico en donde a mí cuanto me den yo lo utilizo o no lo utilizo. Me parece que ese es un problema en donde a nosotros nos genera. En La Matanza tenemos un montón de terrenos ociosos y sin embargo, por ser parte de un privado, no lo podemos avanzar. Me parece que hay un montón de cuestiones que tenemos que avanzar desde el concepto de, en general, desde la constitución de un Estado, de una constitución en donde pongamos en valor qué es lo que es un bien social, como por ejemplo también la salud y la educación, y qué es un bien económico. Hoy nos pasa que hay en la Universidad de La Matanza, con el gran caudal de alumnos que tenemos, se terminan recibiendo un montón de alumnos, por ejemplo, en el sector de medicina, y su principal vocación cuando terminan es dirigirse a una prepaga, a ganar millonadas, lo cual lo respeto desde el lado individual, pero me parece que no va de la mano con haber cursado 5 años una universidad pública, y me parece que hay que devolverle algo al vecino que en Rama 4, en Ciudad Vita, la salita, no puede ser que no tenga profesionales. Cada uno tiene que hacerse cargo totalmente. Hay cosas que nos faltan, seguramente hay cosas que nos faltan. Ha habido grandes transformaciones en La Matanza, ha habido grandes transformaciones urbanísticas, las conexiones del programa de agua más trabajo, hecho por cooperativa, en donde el alcance de cloaca y de agua avanzó muchísimo, pero también hay otros lugares en los cuales nos faltan, y esperemos poder transformarlo. No es por quitarle el culo a la jeringa, con perdón la expresión, sí. Pero entendemos que del otro lado no hay ninguna propuesta superadora, no hay nadie que nos venga a plantear en donde las cosas que se dicen que se pueden hacer tengan un correlato desde asumir una responsabilidad y hacerla.
Claro. Pero bueno, sí. Hay muchas transformaciones que tenemos que hacer seguramente. Un poco tiene que ver también, como decíamos, ¿no? En el editorial, que tiene que ver esto de nadie propone nada de cómo modificar la cosa realmente de raíz. Ni unos ni otros, ¿no? Porque las soluciones no aparecen. Claudito Gallo, te quieres hacer otra pregunta. Mira, yo estaba, en realidad es una reflexión, ¿no? Yo estaba pensando, ya que hablamos un poco de peronismo, estaba pensando en una frase de Perón, ¿no? El viejo decía, entre las cosas buenas que decía, algunas no eran buenas, ¿no? Pero entre las cosas buenas que decía estaba que no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, ¿no? Y parecería ser que por lo menos este gobierno quiere hacer tortillas sin romper huevos, ¿no? O sea, quiere solucionar o dice que quiere solucionar los problemas de los trabajadores del pueblo sin tocar los grandes intereses de los terratenientes, de la gran burguesía. Vos recién hablaste de que la tierra tiene que ser un bien social. Bueno, si la tierra tiene que ser un bien social hay que confiscarla, compañero. O sea, no podemos estar discutiendo qué tenemos que hacer con la tierra 100 años más mientras nuestro pueblo vive en la calle o hacinado en una villa miseria, ¿no? Entonces, una cosa son los tiempos de la política y otra cosa son los tiempos de los trabajadores, de la gente que no tiene nada. En ese sentido, Evita, y no te estoy citando marxismo, ¿no? Te estoy citando el más puro peronismo, ¿no? Evita decía que la revolución hay que hacerla con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Entonces, a mí lo que se me plantea es que esa idea que exponen algunos dirigentes peronistas en los medios de comunicación de que gobernar es consensuar, es una idea que favorece siempre a las clases dominantes de este país. Yo creo que un gobierno del pueblo tiene que buscar primero la felicidad del pueblo. Y si tiene que romper docenas de huevos o toneladas de huevos para hacer la tortilla, lo tiene que hacer, ¿no? Y tiene que ir a la confrontación. Creo que este gobierno, y perdonadme que te lo diga, yo sé que vos sos peronista, pero bueno, este gobierno lo que menos quiere confrontar, ¿no? Fíjate vos que le ponen una pistola a la vicepresidente y el gobierno va y hace una misa, ¿no? Entonces me parece un poco como que no, como que estamos hablando de cosas distintas. No, a ver, sí, no voy a hablar de consenso porque sí comparto, a ver, a veces cuando uno habla, por eso decíamos anteriormente, la reivindicación de la cultura y de los conceptos, las palabras tienen carga ideológica y yo no voy a hablar de consensos. Sí me parece que tenemos que tener en cuenta la correlación de fuerzas, que no es lo mismo. A ver, vos decías recién que a Cristina le pusieron un arma en la cabeza y el gobierno hizo una misa. Sin embargo, también, hubo sectores de la sociedad, lamentablemente, que eso es lo que uno todavía tiene que construir y tiene que seguir avanzando, porque más allá de las victorias electorales que hayamos podido tener, quien sí llegó avanzando fue el mensaje del capitalismo. Y así todo, hay vecinos y vecinas que seguramente son pares y seguramente fuera de cualquier identidad o de sentirse representados por un espacio político, repiten el mismo mensaje de quienes, como escuchaba en la editorial, son los que el gobierno le pide que dejen de generar odio. Espera que no te entendí esa parte. ¿Podés repetirla, Diego? No, lo que decía es que así como el gobierno pasó lo que pasó con Cristina, sí, y también anunció un feriado, había vecinos y vecinas que están fuera de cualquier identificación de algún espacio político, sí, pero repetían ese mensaje que viene automatizado, alienado de los sectores hegemónicos, que son los que más generan ese odio y este clima en el que vivimos. Entonces, el vecino te termina diciendo, por ejemplo, que está a favor del campo, cuando el campo es el que lo termina dejando sin el pan en la mesa de la casa. Ese es el proceso en donde uno plantea, no el consenso, como decía anteriormente, pero sí me parece que los sectores populares y el peronismo, como este sector popular, lo principal que tiene es la construcción
de este sector y de esa fuerza popular. Digo, si nosotros no nos ponemos a poner, o no nos ponemos a pensar de qué manera se puede y se llega al vecino a identificar por qué se identifica con el campo cuando no lo representa y no pelea sus intereses, digo, me parece que ahí es donde, como decíamos anteriormente, el sistema dominante, los mensajes de estos grupos hegemónicos pudieron, por decirlo de una manera, pudieron penetrar mucho más que la identidad cultural que tiene el pueblo argentino. Claro. Digo, y ese proceso que se hizo después de los 90, en donde los 90 nos cambiaron el lenguaje, digo, a ver, en los 90 hasta se cambió el Padre Nuestro, digo, porque antes se decía perdona nuestras deudas, y como todo a través del Fondo Monetario, en todos los países inundados le pedían a la Iglesia que perdonen nuestras deudas, imagínense el poder que cambió por perdona nuestras ofensas. Digo, claro. Contra ese es el enemigo que nosotros tenemos. Ese es el enemigo cultural, imperialista, en que nosotros tenemos que avanzar, y estoy totalmente de acuerdo que uno lo hace en la calle, pero eso lo hace, digo, de dos maneras. Digo, no me gusta mucho referenciar a Perón porque son tiempos distintos, digo, pero también es a través de la sangre, y la sangre siempre la pone el sector popular, digo, porque los que se cagan de hambre son nuestros vecinos, son nuestro pueblo. Claro. Nosotros tenemos que ir avanzando, dándole la garantía mínima, por lo menos, que en este proceso de la revolución peronista, digo, de la revolución del campo nacional y popular, le vamos a garantizarle mejor calidad de vida. Por eso decíamos, hemos demostrado en esos últimos 12 años que avanzar es posible, pero no hemos podido dar la vuelta de rosca para transformar. Digo, creo que ese es el proceso en donde hoy se encuentra, digo, y no solamente hablo, si bien uno habla del peronismo porque es peronista, digo, pero más allá de eso, digo, el campo nacional y popular tiene que tener ese eje. Digo, desde cuidando a nuestros vecinos, pero también pudiendo ir profundizando a través de la construcción política y sobre todo la construcción del poder popular. Claro, sí. Diego, tenemos 32 minutos de nota y la verdad que el tiempo nos corre mucho. Tenemos mucho para hablar. Nosotros te convocamos para cuando quieras, si puedes venir al piso, o te volvemos a llamar, porque la verdad que es muy rica la conversación, sobre todo por lo que genera como debate, ¿no? Sí. Digamos, es necesario el debate. Digo, vivimos en un momento en donde hay sectores que plantean que las ideologías están muertas, donde no hay que discutir el fondo, sino la forma, y me parece que nosotros lo que tenemos que discutir es el fondo, más allá de la forma. Por supuesto, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que digo es que en todo, digamos, en toda esta exposición surgen un montón de contradicciones, porque vos hablas de la construcción de la conciencia popular, del campo popular. Sin embargo, yo me veo en la obligación de decirlo porque lo veo desde otro lugar, digamos, la vicepresidenta de la Nación asegura que el mejor sistema que hay para poder vivir es el capitalismo. Entonces, digamos, hay una contradicción muy grande en todo el movimiento y en todo lo que pasa. Vos acabás de decir, como dijo Gallo antes, que la tierra es un bien social. Sin embargo, ahí en La Matanza, en el barrio 1 de Noviembre, vienen peleando por tener un espacio donde poder vivir y lo desalojan cada 2 por 3. Digamos, hay toda una vuelta de rosca ahí que no se puede modificar y que por supuesto vos desde tu voluntad solamente no lo podés hacer, porque vos podés tener tus ideas dentro del peronismo, vos seguramente disentís con un montón de cosas de las que están pasando en el movimiento y vos solo no podés hacer nada, tiene que haber una construcción con eso. Digamos, ahora, como decía Gallo recién, ¿los tiempos dan para las necesidades de la gente o hay que tomar medidas que sean mucho más rápidas y drásticas? Digamos, bueno, todo un debate que lo podemos discutir 3 días seguidos. No, seguro, y es más, hasta yo cuando empezaba la charla decía, yo hace 4 meses que estoy acá, pero anteriormente estuve en la subsecretaría de gobierno y me ha tocado vivir de cerca las movilizaciones por el derecho a la tierra. Digo, esto puede quedar en una palabra contra la otra, sí. Digo, pero vos imaginate que desde nuestro lugar, desde nuestra voluntad y de nuestra decisión, porque por algo hemos recibido y hemos tratado de articular las mejores herramientas, digo, lamentablemente el Poder Judicial, y lo vemos en el caso de Cristina, no está a favor de los sectores populares. Por ende, el Poder Judicial, por supuesto que va a generar el conflicto social, generando un desalojo, generando y dándole la arbitrariedad, por ejemplo, en este caso, a las distintas fuerzas de seguridad, a ser violentos con el pobre para generar la guerra de pobres contra pobres. Digo que seguramente eso no es lo que nos representa a nosotros. Digo, sí tenemos
como bien lo decía anteriormente, políticas en las cuales uno pretende avanzar en donde la urbanización de los distintos espacios de nuestro distrito pueda ser utilizada para quien lo necesita, porque ese es nuestro concepto. Ahora, como bien decía anteriormente, para eso es necesario poder avanzar sobre el patrimonio de algunas tierras, y en eso tenemos que generar una relación política lo más fuerte presentable para poder transformar ese concepto de la propiedad en el derecho a la tierra. Pero bueno, obviamente, y comparto, los tiempos de la política no son los mismos de los tiempos de la gente, en eso estamos de acuerdo. Lamentablemente, sí sabemos en las condiciones que vivimos y sí sabemos cuáles son los condicionamientos que te generan los sectores de poder, como por ejemplo pasa en el caso de la justicia, como también pasa con los formadores de precios. Eso también lo sabemos, y sabemos que la inflación, más allá de que cada uno se tiene que hacer cargo, y no le corremos, no nos esquivamos mucho, pero también sabemos quiénes son los grandes formadores de precios que utilizan la inflación como una herramienta extorsiva. Bien. Diego, muchísimas gracias. Para terminar, una pregunta que tiene y no tiene que ver con la política, pero que tiene que ver también con un aspecto social. En la Feria del Libro, ¿estuvieron tratando el tema del ESI y de la educación sexual integral? Sí, yo no me acuerdo si te pido disculpas, porque bueno, ahora en medio del debate, yo no me acuerdo si hay una presentación propia, este viernes o este jueves, al margen de, como bien decía anteriormente, las exposiciones que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades, y también la Secretaría de Ciencia y Políticas Educativas, más allá de los distintos folleterías, los distintos asesoramientos. Si no me equivoco, el viernes o el jueves tienen también una charla abierta en una de las aulas de los auditorios. Bueno, Dieguito, muchísimas gracias. Estos micrófonos están siempre abiertos para estos debates tan ricos que podamos generar y para que la gente pueda de alguna manera entender cómo funciona la política y la realidad que nos atraviesa, ¿no? Gracias. Un abrazo, Diego. Les mando un abrazo a ustedes. Muchas gracias por el espacio y el respeto, sobre todo. A veces uno vive en una dinámica en donde el intercambio de ideas no se hace respetar, y acá la verdad que le agradezco el respeto. No, por supuesto, ¿cómo no vamos a respetar lo que vos pensabas? Y para nosotros es importantísimo saber todo. Te mandamos un abrazo grande. Le contamos a la gente que estuvimos hablando con Diego Barresi, director general de programas socioculturales de la Secretaría de Cultura de La Matanza, donde se está desarrollando la 15ª edición de la Feria del Libro. Te despedimos con el tema musical que vos elegiste, de Los Gardelitos.